¿Qué harías si aquello a lo que más temes apareciera en tu puerta, pidiendo ayuda? Una noche de finales de otoño, en lo profundo de los bosques brumosos de Carolina del Norte, un hombre solitario llamado Royce Tanner oyó que llamaban a la puerta de su cabaña. Al abrirla, no encontró a un cazador. No encontró a un monstruo. Encontró a Pie Grande empapado en lluvia, con los ojos brillando de color ámbar, las manos juntas como si suplicara. No era rabia en esos ojos, era desesperación, una súplica silenciosa. Royce siguió a la criatura hacia el bosque y encontró otra, una hembra atrapada en una trampa de acero, echando espuma por la boca, moribunda. Y junto a ella, esa imponente bestia se arrodilló, tocándole suavemente la frente, pidiendo ayuda en silencio. Así que Royce hizo lo que la mayoría no haría. Llamó a Iris Bell, una enfermera veterinaria viuda a la que una vez salvó en una tormenta de nieve. Esa noche regresaron al bosque, no a cazar, sino a sanar. Y cuando Iris se dispuso a inyectar un antídoto rudimentario, la bestia le sujetó la mano temblorosa con la suya. Sin gruñidos, sin miedo, solo confianza. Pero los humanos no habían terminado. Un grupo de cazadores furtivos, liderados por un traficante despiadado, se acercaba. Las balas resonaban entre los árboles. Y Pie Grande no huyó. Se interpuso entre los disparos para proteger a los mismos humanos que lo ayudaron. Esta no es una historia de monstruos. Es un testimonio de la conexión entre especies, entre el miedo y el silencio. Porque a veces lo sagrado no vive en las iglesias. Vive en los ojos de aquellos a quienes una vez temimos. Así que dime, ¿desde dónde estás observando ahora mismo? ¿Y hasta dónde crees que puede llegar esta historia de confianza y coraje silencioso? Desde el corazón del bosque. Nuestro más sincero agradecimiento, querido oyente. Era la última noche de otoño en los Apalaches, y el viento traía ese intenso olor a roble húmedo y corteza podrida, como si la tierra misma intentara contener la respiración una última vez antes de que llegara el invierno. Dentro de la vieja cabaña, escondida cerca del arroyo de arcilla roja, Royce Tanner sirvió lo último de su café en una taza de esmalte agrietada. 52 años y viudo. 15 inviernos pasaron. Ahora vivía tranquilo, rodeado de tablas de madera crujientes y el zumbido bajo de una estufa de leña que a veces daba más conversación que la gente de Maple Hollow. Estaba acostumbrado al tipo de silencio que viene con la soledad, un buen silencio, el tipo en el que aprendes a confiar. El perro se había ido unos años, su hija también, y casi todas las mañanas. Le gustaba más así. Solo él. El olor a humo de pino pegado a las vigas y la vieja olla de hojalata silbando cuando hacía demasiado calor. Pero algo en esa noche se sentía extraño, como si el silencio en el bosque se hubiera vuelto demasiado silencioso. La forma en que se pone justo antes de que una rama se rompa bajo el peso de algo que observa. Entonces llegó el sonido. Pesado, no como un ciervo. Ningún arrastre de cascos. Ningunas garras frenéticas arañando la corteza. Solo espera. Un paso, luego quietud, otro, luego una respiración. Royce se quedó paralizado, apretando los dedos alrededor de la taza. Giró la perilla de la estufa a una brasa baja, buscó la vieja linterna por costumbre, luego dudó. Algo estaba en la puerta, no llamaba, solo esperaba. Cuando la abrió, la niebla entró primero, tenue y fría, como un fantasma deslizándose entre las costuras. Detrás de ella se alzaba una figura que ningún hombre espera ver en su vida, y mucho menos una noche de martes en el silencio sepulcral de noviembre. Casi 2.7 metros de altura, empapado por la niebla y la lluvia. Una figura enorme llenaba el espacio justo más allá de la luz del porche. No gruñía, no tenía los ojos desorbitados, simplemente estaba allí, todavía empapado, con los hombros caídos, las manos temblando ligeramente por el cansancio, el frío o algo más antiguo. La luz del fuego del interior iluminó el rostro del extraño, y a Royce se le hizo un nudo en la garganta. Era un rostro, pero no el de un animal. El rostro de un hombre retorcido en algo viejo y salvaje, parecido a un humano, un rostro de hombre salvaje. Ojos color ámbar oscuro, con esa extraña e inteligente tristeza que solo quienes han perdido demasiado parecen llevar consigo. Bajo finas capas de pelaje húmedo, se veían destellos de piel humana. El viento quemaba, oscurecía, real. Una barba corta se le pegaba a la barbilla como musgo en una roca de río. No habló, no gimió, solo se llevó lentamente ambas manos al pecho, con las palmas juntas frente al corazón, y agachó la cabeza una vez. Un gesto que no era de bestia, era de petición.
Entonces retrocedió hacia la niebla, miró por encima del hombro y desapareció en el bosque con una mirada que decía, «Sígueme». Royce no pensó. Agarró su vieja bolsa de lona del perchero junto a la puerta, la misma que usaba cuando los perros pisaban clavos oxidados o los vecinos encontraban búhos enredados en alambres. Se puso el abrigo, apagó las luces de la cabaña y cerró la puerta tras él como si fuera un recado más, como si no estuviera siguiendo a una leyenda en las oscuras entrañas de una montaña. Las huellas que dejó en el barro cubierto de hojas eran anchas y profundas. 5 dedos, sin garras, reales. Así que lo siguió, sus botas crujiendo en silencio, manos agarrando la linterna, pero nunca encendiéndola. No lo necesitaba. La forma se quedó justo delante. Lo suficiente para guiar, no lo suficiente para advertir. El sendero serpenteaba entre grupos de pinos blancos y robles esqueléticos, sus ramas húmedas arqueándose sobre sus cabezas como brazos que recordaban mejores estaciones. Cuanto más se adentraban, más pesado se volvía el aire. El aliento de Royce se nubló y se desvaneció, y la niebla se aferró a su barba, su abrigo, sus pestañas. El bosque aquí ya no parecía tierra. Se sentía como un recuerdo, enterrado denso y respirando. Los árboles se cerraron, luego se abrieron de repente a un hueco tan tranquilo que podría haber estado esperando allí, en una cuenca poco profunda bordeada de rocas y maleza. Yacía otra figura, más pequeña, aunque todavía enorme, una hembra de pie grande, aunque esa palabra no encajaba con el peso de lo que veía. Estaba despatarrada de lado, con una pierna torcida de forma antinatural, atrapada en las fauces de acero de una trampa oxidada. Royce conocía esa clase de trampa, no hecha para atrapar, sino para contener lo que gritara. Su pelaje, empapado y modelado con hojas, se estremecía con cada leve aliento. La espuma se le rizaba en las comisuras de la boca, teñida de verde. Veneno, tal vez, o dolor, el tipo que zumba bajo la piel como abejas atrapadas en un frasco. Su rostro, un espejo del de los machos, pero más suave, se crispaba con cada respiración, los ojos apenas abiertos, mostrando solo el blanco bajo los párpados hinchados. La garganta de Royce se secó, no de miedo, sino de reconocimiento. Sabía que esto no era una emboscada, era una súplica. El macho se arrodilló a su lado, con una enorme mano apoyada en su frente, apartándole el pelo, el pelaje o algo intermedio, de la cara. Roy avanzó lentamente, abriendo la cremallera de su mochila, en voz baja pero firme, como la que usaba para calmar caballos asustados o zorros acorralados. Se agachó, colocando la bolsa con cuidado sobre la tierra húmeda, mirando una vez al macho, que no se movió. No desafió, solo observó. Royce leyó el silencio como un lenguaje. Primero revisó la trampa. Metal viejo de grado industrial manchado de óxido y algo más oscuro. Se había clavado limpiamente en la articulación del tobillo. No era hueso, todavía no, pero estaba mal. Luego la espuma. Olfateó cerca de su boca, percibió un fuerte olor. No era sangre. Toxina, sebo mezclado con pesticida. Tal vez lo había visto usado antes por viejos tramperos, el tipo que prefiere matar antes que arriesgarse a que el objetivo se defienda. Esta no estaba hecha para sujetar, estaba hecha para silenciar. Sus manos se movieron rápidas pero cuidadosas, quitando el barro de la base de la trampa con su navaja. Dobló su abrigo en una almohadilla improvisada para encajarlo debajo de la bisagra. La hembra se movió una vez, un temblor que hizo que Royce se estremeciera. Estabilizó su cabeza, sintió el calor que emanaba de su piel como fiebre. El macho se agachó más cerca, silencioso pero alerta, listo para actuar si Royce hacía algo mal. Tranquilo, susurró Royce. Más para sí mismo que para los demás. No sabía que entendían, pero de alguna manera el bosque mismo parecía contener la respiración para escuchar. La liberación llegó con un chasquido. El metal se aflojó, no lo suficiente para liberarla por completo, pero sí para detener el lento corte. Ella gimió entonces, apenas más que una vibración, y el macho emitió un sonido grave con la garganta. Ni un gruñido, ni un gemido, algo parecido a una pena. Royce se arrodilló, con las manos cubiertas de barro y sangre, el corazón latiendo demasiado fuerte. La trampa seguía mordiendo, pero ahora podía trabajar. Necesitaba antitoxinas, algo rápido, algo de un botiquín veterinario. Y no podía hacerlo solo. Había alguien, Iris. Vivía al otro lado de la cresta, en la vieja casa con la puerta azul en las campanillas de viento de colibrí. Iris Bell,
de 34 años, aguda con la aguja, firme con la herida, perdió a su esposo en una inundación repentina el año pasado en la Ruta 19. Se mudó con su madre después. Ya no hablaba mucho, pero aún sabía la diferencia entre compasión y demora. Roy se levantó, se giró hacia el hombre, señaló hacia la cresta y le dio un golpecito en el pecho. «Quédate». El hombre no asintió, no reaccionó, pero tampoco lo siguió. Royce retrocedió rápidamente, tomando un atajo por el corte de cedro, respirando con dificultad, con el barro subiendo por sus botas y la linterna apagada. Llegó al montículo de señales, el antiguo cementerio cherokee que la gente apenas notaba ahora, y encendió una antorcha de resina de pino y hierba seca, luego la clavó en la tierra. Que el humo suba, que diga lo que las palabras nunca podrían decir. «Ayuda». Cuando llamó a la puerta trasera de Iris, ella la abrió ya vestida, como si algo se lo hubiera dicho antes del humo. Vio su rostro. No preguntó. Se movieron rápido. Sin fanfarrias. Solo medicina, gasas, jeringas y silencio. Royce iba al frente. Iris la seguía. La niebla se había espesado, enroscándose entre los troncos como hilos, intentando cerrar el bosque de nuevo. Cuando regresaron al hueco, la escena no había cambiado. La hembra seguía respirando, apenas. El macho levantó la vista solo una vez, con los ojos ámbar vidriosos, húmedos por la niebla o algo más antiguo. Se hizo a un lado. Iris no habló. Sus manos se movieron antes de que su mente se diera cuenta. Se arrodilló, le tomó el pulso e hizo una mueca. El veneno aún la tenía atrapada. «Se está desvaneciendo», susurró. Royce no respondió, solo le dio la aguja. Mientras Iris preparaba la inyección, Royce ajustó la trampa, girando el cuerpo para dejarle espacio. La hembra se sobresaltó una vez cuando la aguja se hundió, pero no gritó. Su respiración se hizo más lenta. Sus dedos, enormes, nudosos, peludos, pero familiares, se crisparon cerca de la bota de Royce. Él no retrocedió. Entonces se oyó el sonido. Solo débil. Un chasquido en la cresta. Una ramita rompiéndose. No era un animal, no era viento. El tipo de chasquido hecho por un hombre que no quiere ser escuchado. Royce se giró lentamente. Iris se congeló. El macho no se movió, pero su mirada se elevó hacia la cresta. Sin palabras, solo silencio. Enroscados firmemente. La sensación regresó. Ese silencio eléctrico, el tipo que te dice que no está solo, que algo está observando, algo que no cree en la salvación. No corrieron, no hablaron, solo se movieron juntos, lentos, cuidadosos, urgentes. El trabajo no estaba terminado, pero algo más había comenzado. Y el bosque, más antiguo que todos ellos, simplemente seguía respirando. La trampa de mandíbula de acero todavía se aferraba a su tobillo como un cruel invento desenterrado de una época en que la gente temía al bosque más que a Dios. Royce se agachó de nuevo, presionando dos dedos justo debajo de la cresta de pelaje donde el músculo dio paso al hueso. La respiración de la hembra de pie grande era lenta, superficial, apenas perceptible. Podía sentir el calor que irradiaba a través de su gruesa piel, y debajo, un leve temblor que indicaba que el veneno corría velozmente por el torrente sanguíneo. No solo pérdida de sangre, sino algo más afilado, más frío. Tomó su cantimplora, no para beber, sino para limpiar el cuchillo, por si la hinchazón empeoraba. Su piel estaba cálida al tacto, pero resbaladiza por el sudor o la lluvia, o ambas. No se movió, ni se inmutó. Solo la suave elevación de su pecho le indicó que seguía allí. Se apartó, se limpió las manos en el interior de su abrigo y miró al hombre, que seguía observándola, arrodillado a su lado como un antiguo centinela tallado en tierra empapada y sombra. Ese mismo rostro salvaje y humanoide lo miró fijamente, como si no midiera su fuerza, sino su alma. Royce no habló. No servían las palabras, ahora solo contaban las acciones. La forma en que un hombre se arrodillaba, la forma en que trabajaban sus manos, la forma en que miraba a otro ser vivo y prefería la compasión al miedo. Sabía que no podría detener el veneno con lo que llevaba encima. La trampa había mordido hondo y sucio. Cualquier cebo que contuviera, veneno químico, Royce no lo sabía, había contaminado su sangre con algo que ninguna hierba del campo ni la quemadura de whisky podían arreglar. Necesitaba algo más fuerte, algo rápido, algo que viviera en un cajón, dentro de un armario, dentro de una casa iluminada por queroseno y recuerdos.
y él sabía exactamente dónde estaba esa casa. Iris Bell no había sido vista mucho desde el accidente, desde que la camioneta que llevaba a su esposo giró en la 27 durante la inundación de abril y se dobló contra la barandilla como papel. Había regresado a Maple Hollow después, se mudó con su madre, que pasaba la mayor parte de sus días tejiendo o mirando la ventana con los ojos en blanco. Iris trabajaba menos, hablaba más bajo y era más reservada, pero todos aún recordaban cómo había manejado el ataque del pitbull ese invierno, o el coyote con la columna rota. Si había alguien que aún tenía las manos y las agallas para ayudar a esta criatura, era ella. Roy se puso de pie, con la espalda crujiendo y las rodillas rígidas, y miró a su alrededor. No podían esperar a que amaneciera. No podían arriesgarse a quedarse más tiempo del necesario. La necesitaba ya. Sin teléfono, sin radio. Y ella tampoco respondería. Pero había una forma en que la gente se expresaba cuando era necesario decir las cosas sin palabras. Giró hacia el este, buscando con la vista la antigua elevación de la señal. Justo después de la franja pisoteada de helechos, sobre un pequeño afloramiento rocoso, se alzaba un montículo bajo de tierra con capas de agujas de pino y cubierto de ramas medio podridas. Los cherokees solían llamarlo la colina del susurro. La gente de Maple Hollow simplemente lo llamaba la cresta. Lo subió, con cuidado de no tropezar, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, no por miedo, sino por urgencia. Del bolsillo de su abrigo sacó el manojo de leña seca que siempre llevaba encima por si acaso, envuelto en cordel y corteza de cedro. Lo abrió rápidamente, añadió un toque de savia de pino de un frasco de vidrio en el otro bolsillo de su abrigo y encendió la cerilla. La llama silbó, prendió, se arrastró. La sostuvo cerca del borde hasta que lamió la savia y se encendió. La puso en posición vertical en la tierra, observando cómo expulsaba un reguero de humo negro en la oscuridad neblinosa. No era ruidoso. No brillaba con fuerza, pero se elevaba con firmeza. Olía a recuerdo, a sangre, a ayuda. Royce se dio la vuelta y echó a correr. Maple Hollow descendía por la montaña como un suspiro cansado. El sendero serpenteaba entre curvas cerradas y embarradas y sobre una valla oxidada, la misma que había escalado cientos de veces de niño. El aire olía a hojas podridas y manzanas viejas. Cuando llegó a la campana, no llamó, simplemente se quedó en la puerta trasera bajo la tenue lámpara del porche, con la lluvia golpeándole los hombros como pidiéndole que lo reconsiderara. La puerta se abrió antes de que su puño tocara madera. Iris estaba allí de pie con un suéter de lana demasiado grande para su figura, con los ojos ya muy abiertos y escudriñando su rostro como si hubiera visto el humo y hubiera estado esperando. Ella no hizo preguntas, simplemente se dio la vuelta y entró. El olor a antiséptico y jabón de cedro impregnaba el aire. Él la siguió. Ella cogió la bolsa de lona sin decir palabra, la abrió, buscó jeringas, gasas y dos viales, uno azul pálido y otro ámbar. Dudó un segundo, y luego añadió ambos. Sus manos no temblaban, ni las de él tampoco. Salieron juntos a la oscuridad. Para cuando regresaron a la hondonada, la niebla se había espesado hasta convertirse en algo más denso que una nube, pero más ligero que el agua, como si el bosque no quisiera que los encontraran. El pie grande macho no se había movido. Seguía a su lado, con una mano ahuecando la nuca y la otra sobre la herida, intentando inútilmente protegerla del mundo. Iris se detuvo a 5 pies de distancia, se arrodilló y abrió la cremallera de la bolsa. Sus ojos se encontraron con los de Roy por primera vez. «Dime», susurró. La trampa de acero le atravesó el tendón. «Está envenenada. Creo que el cebo tenía toxina», dijo en voz baja, casi avergonzado. Ella asintió. Abrió el frasco ámbar y extrajo el líquido con la jeringa. Su mano seguía firme. El macho observaba cada movimiento. Su rostro humanoide, de hombre salvaje, se reflejó en la tenue luz de la lámpara de Royce. Un rostro desgastado por la tormenta y el fuego, triste pero concentrado. Sus ojos ámbar no parpadearon mientras Iris se acercaba. Se agachó junto a la hembra y le presionó el muslo con los dedos para localizar la vena femoral. Limpió la zona rápidamente y luego levantó la jeringa. Royce se movió para sujetar a la hembra, pero no fue necesario. Se estremeció levemente, pero no se resistió. La aguja se deslizó con un leve movimiento, luego volvió a la inmovilidad. Iris exhaló y se sentó sobre sus talones. Primera dosis. Si sobrevive a la hora, le damos la segunda, murmuró. Royce cogió una gasa y empezó a limpiar alrededor de la trampa.
El metal seguía aferrado, pero sabía que forzarlo ahora podría causar más daño. Volvió a coger el cuchillo, intentó deslizar tela entre la herida y el metal. La hembra se movió. Iris levantó la vista, observando. El instante se alargó, y entonces el macho hizo algo que Royce nunca esperó. Se inclinó hacia adelante, lento y cauteloso, y extendió una enorme mano. Sus dedos se movieron suave y cuidadosamente, y tocaron la muñeca de Iris. No para detenerla, no para hacerle daño, solo para estabilizarla. Sus ojos se clavaron en los de él. No se movió. Su toque fue increíblemente ligero. Un roce, un susurro, pero fue suficiente. Sus dedos dejaron de temblar, su respiración se estabilizó. Roy también lo vio. Ese breve destello en el rostro de Iris, sorpresa, luego calma, como si una corriente hubiera pasado entre ellos, como algo antiguo y silencioso hubiera dicho: confío en ti. La niebla pulsó a su alrededor, y luego volvió a oírse el sonido, débil. Un crujido seco, no de ellos. Subiendo la cresta, en algún lugar fuera del sendero, demasiado deliberado para ser una rama que caía, demasiado silencioso para ser un trueno. Royce se quedó paralizado. Iris también. No estaban solos. Royce apagó la lámpara. La oscuridad se apoderó de él como una marea. Solo el tenue resplandor del musgo sobre la piedra daba forma al mundo. El macho se irguió, su figura se elevó, bloqueando a Royce e Iris de la dirección del sonido. Tenía los hombros erguidos, la cabeza ligeramente ladeada, todo su cuerpo, cada línea de piel y piel tensa. No por miedo, sino por disposición. Royce tocó el hombro de Iris y susurró: «Nos vigilan». Ella no asintió, solo presionó su mano contra el pecho de la hembra pie grande, sintiendo el ritmo, contando los segundos entre cada respiración. Y en algún lugar más allá de la niebla entre los árboles, algo exhaló. No era un animal, no era viento, era algo humano, algo que no pertenecía allí, pero observaba, esperaba, y el bosque volvió a contener la respiración. La niebla se había espesado hasta el punto de que ya no colgaba de los árboles. Se sentó en ellos, atrajo la maleza baja como la respiración contenida demasiado tiempo. Roy estabilizó su espalda contra la pendiente, los dedos apretados alrededor de los mangos de los viejos cortadores de pernos, sus empuñaduras de goma desgastadas por el tiempo. En algún lugar al este, más allá del borde del hueco, ese sonido otra vez, suave pero equivocado, rompió otra ramita. No hizo eco. Se hundió como un peso en la tierra húmeda. No un zorro, no un ciervo, algo más. Royce no necesitaba verlo para saberlo. Había sido cazado antes. El bosque tenía una forma de decirte cuando ya no era tuyo. Abajo, bajo la baja curva de las ramas de cedro, resbaladizas por la lluvia. La respiración de la hembra de pie grande vaciló de nuevo. Iris se inclinó, una palma plana sobre el pecho peludo, contando los segundos. 6-7 demasiado tiempo entre. La primera dosis estaba funcionando, ralentizando la toxina, pero no lo suficiente. Apretó la mandíbula mientras alcanzaba la gasa, cortó otra tira con manos temblorosas. No por miedo, sino por el peso de hacerlo bien. Royce se movió rápido, cayendo de rodillas en el barro junto a la trampa. Se envolvió las palmas con una bufanda de lana, presionó los cortadores acolchados contra la bisagra y se inclinó con un gruñido. El viejo metal crujió, pero no cedió. Volvió a colocarse. La trampa se entreabrió de golpe esta vez, lo justo para aliviar la presión sobre la carne. La sangre brotó lentamente, no tan rápido como para entrar en pánico, pero sí con firmeza. Presionó la bufanda para dejar espacio a Iris. Respiraba agitadamente. Volvió a coger la segunda jeringa. Sus manos rozaron el pelaje con suavidad, buscando la vena a través del grueso pelaje y el músculo. La hembra se movió, con un gemido sordo en el pecho que sonaba demasiado como el de una mujer sufriendo como para que Iris lo ignorara. Luego, una pausa. El macho se movió ligeramente. Iris mantuvo la mirada baja, pero su mano vaciló en el aire, no por vacilación, sino por el repentino dolor en la muñeca, como si toda su energía se hubiera evaporado por las yemas de los dedos, dejándolos entumecidos. Royce intentó acercarse, pero se detuvo al ver la sombra extenderse junto a ella. El pie grande macho extendió el brazo lenta y deliberadamente, con la palma hacia arriba. Sus dedos se curvaron hacia adentro, y entonces hizo algo que ni Royce ni Iris esperaban. Con una delicadeza imposible para alguien de su tamaño,
posó la mano sobre la muñeca de Iris. Solo eso, una presión ligera y cuidadosa. Ella se quedó paralizada, no por miedo a sufrir daño, sino porque algo en ese toque la tranquilizó mejor que cualquier aliento. Su pulso se estabilizó. Su mano dejó de temblar. Y cuando finalmente levantó la vista, lo vio. Su rostro, parecido al humano y empapado por la niebla, sus ojos no feroces, sino tranquilos y decididos. Esos ojos ámbar transmitían una confianza que no necesitaba palabras. Asintió solo una vez. Royce parpadeó como si intentara comprender el mundo que lo rodeaba. Pero algo en ese momento había cambiado el aire en el hueco. Menos miedo, más conocimiento. Introdujo la aguja en la vena. La hembra se sobresaltó. Un tic brusco y luego una exhalación profunda. Sus párpados se agitaron. No abiertos, no conscientes, pero vivos. Iris sacó la jeringa limpia, presionó una almohadilla contra el sitio y se recostó con un gruñido, secándose la frente con una manga ya empapada. Royce le entregó su frasco sin decir palabra. Ella no bebió, simplemente lo sostuvo entre ambas manos como si desprendiera calor. Entonces se escuchó el sonido de nuevo, pero esta vez no fue sutil. Un paso deliberado, talón, luego punta, sobre un trozo de maleza seca justo más allá de la línea de niebla. Demasiado medido para ser accidental, demasiado lento para ser animal. Roy se puso rígido, sus ojos se dirigieron hacia la cresta. El macho se levantó, enderezándose con una gracia que desafiaba su peso. Sus hombros se expandieron, músculos visibles incluso bajo el pelaje empapado. No gruñó, no se movió hacia el ruido, pero su cuerpo contaba una historia. Esto era protección. Esto era presencia. Iris buscó instintivamente el maletín médico, empujándolo detrás de ella. Roy también se levantó, una bota resbalando ligeramente en el barro antes de encontrar el equilibrio. Escudriñó la niebla, pero no vio nada. Solo la sombra de la ausencia. Esa tensión silenciosa que se enrosca tras los árboles, esperando el movimiento equivocado. Pasó un minuto, luego otro, y luego un chasquido. Ahora más al oeste, más cerca de la cresta que conducía al antiguo sendero minero de Maple Hollow. Alguien se movía en círculo. Roy exhaló lentamente, sacó la cizalla, no como arma, sino como algo que le impedía respirar el frío que le recorría la espalda. Retrocedió hacia Iris. El macho se movió con él, sin apartar la vista de la oscuridad. No podemos quedarnos, dijo Roy en voz baja. No aquí. No con ella así. Iris asintió. ¿Crees que son ellos? No creo que sea nadie a quien quiera que aparezca. Volvió a mirar a la hembra. El movimiento de su pecho se había estabilizado, aún débil, pero mejor. Royce se agachó y le pasó una mano por el costado para comprobar si tenía heridas ocultas. Ninguna rota, ninguna sangrando, solo débil, pero viva. La cresta no los protegería mucho más. Roy se quedó de pie, mirando a su alrededor. El hueco era demasiado abierto. No habría donde refugiarse si alguien con ojos o un rifle lo buscaba. Necesitaba un lugar, un espacio cerca del agua, un refugio al que ningún hombre hubiera entrado en años. Su mente se remontó, a través de cacerías, tormentas y noches que preferiría olvidar. Entonces lo imaginó. Hay una cueva rocosa cerca de mi casa, murmuró. Al este de la cabaña. Un viejo rincón de casa que solía usar cuando azotaban las tormentas. Entrada seca y estrecha. Buen refugio. Iris no lo dudó. Tendríamos que moverla ahora antes de que se acercaran. Royce se arrodilló y sacó el rollo de cuerda de su mochila. Cortó un par de ramas lo suficientemente gruesas como para soportar peso, las ató para formar un trineo improvisado, entrelazando una vieja manta de lana entre ellas. Iris añadió una capa de tela impermeable. No era perfecta, pero la soportaría. Se movieron rápidamente, subiendo a la hembra a la camilla con todo el cuidado que la velocidad les permitió. Gimió una vez, pero no despertó. El macho seguía cada movimiento con ojos que no perdían nada. Royce se enrolló la cuerda alrededor del pecho y tiró. El barro le succionaba las botas, la pendiente de la pendiente trabajaba en su contra. Iris estabilizó la parte trasera, presionando contra cada raíz y bache para mantener el trineo nivelado. El macho los flanqueaba, pasos ligeros pero lo suficientemente pesados como para dejar marcas en la tierra tras ellos.
Marcas que podían seguirse. Marcas que no tenían tiempo de borrar. El sendero serpenteaba entre pinares y se sumergía en un estrecho arroyo, poco profundo pero rápido por la lluvia. La cueva no estaba lejos, pero cada curva del camino se sentía más larga con el peso arrastrándose tras ellos. Royce podía sentirlo en sus piernas, en el ardor de sus pulmones, pero no se detuvo. No pudo. El aire detrás de ellos todavía se sentía vigilado. Para cuando llegaron al afloramiento, una pared gris resbaladiza por el musgo y el tiempo. La primera luz de la mañana había comenzado a sangrar en el cielo, pálida y reticente. Royce se agachó bajo el arco de piedra, tirando de la camilla por el estrecho paso. Dentro, la cueva se abrió lo justo para 3 cuerpos y una hoguera. Olía a polvo y frío, pero era seguro. La acostaron sobre un lecho de ramas de pino que Royce sacó del escondite seco en la pared del fondo. El hombre se agachó el último, agachándose para no rasparse la cabeza, y se sentó a su lado, con la mano apoyada de nuevo en su hombro. Inmóvil, firme. Royce se arrodilló y encendió una pequeña llama en la esquina. Baja, suave, lo justo para ver. Iris desenvolvió una gasa limpia y examinó la herida. La hemorragia había disminuido. El color estaba volviendo a sus labios, aunque era sutil. La segunda dosis le había dado tiempo. Se sentaron en silencio, no por agotamiento, aunque los oprimía, sino por el peso de lo que acababa de suceder, por aquello que los observaba desde los árboles, por el roce que aún persistía en la muñeca de Iris, y por la certeza de que en algún lugar no muy lejos, alguien seguía el mismo rastro que ellos habían recorrido, alguien que no hacía preguntas, que no se detenía al ver dolor. Afuera, el viento azotaba los árboles con un gemido que sonaba casi a luto, pero dentro, la cueva permanecía quieta como la respiración contenida en una oración, y el fuego susurraba contra la piedra como si también escuchara. Ascendieron por la cresta como el mal tiempo. 3 figuras atravesan el amanecer con el silencio practicado de hombres que han pasado su vida escuchando el bosque en busca de lo que querían encontrar. La luz era solo una mancha tras los árboles, pálida y gris, y la hondonada aún contenía el aliento húmedo de la noche. Royce los vio primero en la forma en que los pájaros se detenían, luego en la forma en que se movía la maleza. 3 siluetas moviéndose con determinación, sus botas aplastando helechos y ramitas en húmedas confesiones. Hermón Pique los guiaba, todo hombros anchos y un rostro que había olvidado cómo sorprenderse. El cuello del abrigo subido para protegerse de la llovizna. Un rifle colgado a la cadera. Detrás de él, 2 hombres delgados cuyos ojos eran de esos que miden el valor en lo que se puede atrapar o vender. Royce sintió que su vieja parte animal despertaba. Años en el bosque agudizaban el oído de un hombre para poder distinguir entre la carrera de un zorro y una bota en una ruta. Estas eran botas. Estas eran las botas de hombres que sabían cómo hacer ruido de algo silencioso. Podía saborear su metal en el aire. Iris, apretada cerca de la hembra bajo la lona, contaba las respiraciones con el pulgar sobre el pelaje y no levantaba la vista. La cueva era una pequeña cuna de piedra tallada. El fuego en un rincón respiraba bajo y rojo. El pie grande macho se agazapó junto a la mujer, con una mano apoyada en su hombro con esa peculiar delicadeza que hizo que Royce se preguntara si él mismo había nacido de manos humanas con tanta frecuencia como del bosque. Su pecho subía y bajaba como el viento sobre un campo. Sus ojos, del color del whisky añejo, observaban la entrada de la cueva como un hombre que observa una vieja herida. Los hombres de Hermón no buscaban conversación. Venían por mercancía. Hablaban con el tono áspero y monótono de quienes se han ganado la vida creyendo que el bosque les debe. La sonrisa de Hermón era algo antiguo, una forma de minimizar la crueldad. «Buenos días», dijo Hermón, con la voz penetrando en la humedad. Sus 2 hombres se acercaron, escudriñando. «¿Perdiste algo, Royce?» Royce se puso de pie lentamente. Sentía que sus huesos contaban historias más antiguas que él. Mantuvo las manos visibles. Iris también se levantó, con los hombros erguidos, la aguja aún metida en el cinturón y los ojos hundidos por el trabajo de la noche. La hembra bajo la manta se movió, un pequeño sonido esperanzado como alguien que recuerda cómo respirar. «Elegiste una mala mañana para ser una leyenda», continuó Herman, entrando en la boca de la cueva con la facilidad de un hombre que creía que la ley de la tierra comenzaba donde sus botas tocaban la tierra. La lluvia salpicaba su ala. Olía a bar cuando la rocola está apagada. Barato y peligroso. Esa cosa vale mucho para el comprador adecuado.
El macho se puso de pie entonces, lento como la marea, el cuerpo una silueta de amplias llanuras y pelaje mojado. Se interpuso entre Hermann y la mujer, con las palmas hacia afuera como para ofrecer prueba de intención. Mira, no queremos hacer daño. El gesto se leyó como una vieja fe. Royce sintió que la habitación cambiaba. Ese rostro de hombre salvaje con aspecto humano, cuando el fuego lo inundó, no era una máscara de furia. Era un rostro que había aprendido el clima de la bondad humana y la quería de vuelta. Hermann rió. Un sonido como ramas secas. Centinela, ¿eh? Como un perro vigilando un patio trasero. Nos traerá un precio. Uno de los hombres de Hermann buscó un rollo de alambre en su cinturón como si estuviera tocando a un viejo amigo. El otro tocó algo que parecía un tarro con cebo. Royce tensó la mandíbula. Dio un paso adelante y, por un instante, podría haber sido cualquier hombre de un pequeño pueblo intentando evitar que algo malo empeorara. «Sal de aquí», dijo Royce. Su voz no era fuerte. No tenía por qué serlo. Llevaba el peso de largos inviernos. «Llévate tus trampas. Deja lo que encontraste. No queremos problemas». La sonrisa de Hermann se ensanchó como siempre cuando un hombre llamado Royce Tanner decía que no quería problemas. «Los problemas son lo que da de comer», dijo, «y las leyendas pagan más que el pan». Iris sintió que la sangre se le iba de la cara. Por un segundo, vio la cueva como una isla en un mar gris, y a Hermann como un barco que se disponía a cortarlos. Sus manos recordaron los puntos de sutura, las férulas y la bondad que debería haber habitado en cada rincón del valle. Dio un paso adelante. «Está herida», dijo. «La han envenenado. Si te importa algo más que tu dinero, te irás». La mirada de Hermann se dirigió rápidamente hacia donde yacía la mujer, hacia el movimiento de su pecho, y hubo un destello de interés. Quizás compasión, quizás la fría moneda de cambio de la historia. Se encogió de hombros como si fuera una curiosidad que podía permitirse. «No venimos aquí por caridad», dijo. El hombre emitió un sonido, bajo y gutural. No pretendía ser una amenaza para estos hombres. Era una señal nerviosa enviada a quienes amaban más que al viento. La habitación se sumió en el silencio que sigue a ese tipo de sonido. La mano de Hermann se desvió hacia su rifle. Algo en la forma en que lo sostenía, la forma en que el cañón descansaba como una promesa, obligó a la mano de Royce a moverse. Extendió la mano y se enderezó frente a Iris porque no tenía nada más que dar y porque había en él un hábito que respondía al mismo código de siempre: proteger a los más pequeños, a los más débiles, a los heridos. El rostro de Hermann se endureció. A los hombres como él no les gusta que otros los bloqueen cuando ya han planeado su día. «Bajarás eso», dijo Royce. Los dedos de Hermann se apretaron sobre la culata. Y entonces el primer disparo cortó el aire. Agudo, inmediato, una ráfaga de frío que azotó todos los oídos. No impactó en el suelo, sino en el macho. El hombro de pie grande recibió la bala. No hubo rugido. Hubo un sonido más antiguo. El sonido de alguien empuñando un cuchillo y decidiendo quién sería después. El macho se tambaleó, con un brazo enorme llevándose a ese lugar donde el calor del dolor lamía el pelaje y la carne. No gritó, no aulló, parpadeó, y Roy vio una fina veta roja a través de su pelaje húmedo, una mancha sobre el marrón como arcilla roja en una bota. Por un instante, la cueva zumbó. La luz del fuego tembló contra la piedra. El rostro del hombre se arrugó, no con furia animal, sino con una exhalación humana de dolor y una decisión tomada en el teatro de sus huesos. Entonces se movió. Se movió como alguien que tuviera que moverse, como una presa que se abre para dejar fluir el río. No se abalanzó sobre el hombre herido, sino sobre los hombres que le habían disparado, Hermann y sus compañeros. El impacto de él en movimiento fue como un árbol cayendo en el bosque. Movió el aire mismo. Las botas resbalaron. Los hombres gritaron. Los tres cazadores eran de repente personas diminutas en una tormenta. El hombre no los destrozó. No era una bestia sangrienta. Era, sin embargo, una fuerza de protección desesperada. Empujó a un hombre contra el muro de piedra. Otro se desplomó por la pendiente poco profunda hacia la boca de la cueva, con grava escupiendo alrededor de su cabeza como las consecuencias de una mala broma. Hermann, el hombre con el rifle, cayó el último, deslizándose con una maldición sobre el musgo. Su rostro era una máscara de sorpresa y luego de rabia. Buscó a tienta su arma y volvió a disparar. La desesperación le dificultaba la puntería.
Royce había visto muchas cosas en su vida. La forma en que un camión voltea, el brillo en los ojos de un niño ante el dolor real. Pero nunca había visto a una criatura recibir una bala y seguir siendo otra cosa. El macho recibió el segundo disparo en el costado. Se tambaleó, con los ojos centelleantes. Pero no cayó. Se giró y, con un movimiento casi de oración, arrastró a los 3 hombres. No, los arrastró hacia la espesura de los árboles y los empujó hacia un matorral zarzo como quien aparta un bulto pesado del peligro. Fue duro. No fue agradable. Era necesario. En el caos, el segundo hombre de Herman's Hills encontró su rifle y disparó por el sendero, impulsado por el pánico. La bala impactó en una roca y se alejó silbando. Pero hacia donde Iris y Royce se dirigían con la hembra, Iris se lanzó, agarrando la camilla y empujando con una fuerza que la sorprendió incluso a ella. Royce apoyó el hombro en el trineo y tiró, con el barro pegado a sus botas. Su aliento, una quemazón húmeda en el pecho. El hombre, incluso herido, se levantó y se alzó entre ellos y los hombres, un guardián maltrecho. Por un instante, una mano sobre el corazón y la otra sobre la herida. Los protegió de los hombres que habían venido a aniquilar lo que no entendían. Engancharon el trineo y arrastraron a la mujer hacia el refugio de la cueva. En la confusión, la voz de Herman les llegó aguda y amarga, prometiendo cosas que los hombres prometían para sentirse ganadores. No puedes ocultarlo para siempre, Tanner, espetó. Volveremos. Siempre volvemos. Los ojos del hombre se encontraron con los de Herman desde donde estaba. Royce pudo ver la sangre salpicando su pelaje. Pudo ver la lenta quemadura donde las balas habían rozado hueso y piel. Pudo ver, también, ese algo que le escocía la garganta. El miedo por sus seres queridos se mezclaba con un amor feroz y silencioso que no le permitía hacerse a un lado. Herman se puso de pie, gateó a 4 patas y corrió hacia el sendero. El macho emitió un ruido y lo siguió. No para perseguirlo, sino para asegurarse de que el peligro se alejaba. Iris y Roy entraron a trompicones en la cueva con la camilla, jadeando como hombres a quienes les habían prometido un puente y no encontraron otro. Los párpados de la hembra revolotearon mientras la bajaban con cuidado. El macho llegó último, agachándose con cuidado, y se dejó caer sobre la piedra con un ruido como el de una puerta vieja al cerrarse. Tosió una vez, y Royce vio sangre empapando un trozo de pelaje donde la segunda bala había cortado. Todos lo observaron. Durante un rato, nadie habló. El fuego crepitó, algo frágil, y la cueva olió a lana mojada, pelaje y algo humano, el almizcle de una casa que conoce el amor, pero ya no lo espera a cambio. Las manos de Iris temblaban mientras rasgaba la venda fresca, porque los hombres habían sido fusilados en las guerras y las mujeres los habían cosido, y tantos otros actos eran la misma pequeña repetición. Trabajó la herida como si se estuviera demostrando a sí misma que se puede confiar en las manos para reparar lo que las balas rompen. Royce apoyó la palma de la mano sobre el hombro del hombre para estabilizarlo. La herida no era mortal, gracias a Dios, pero era sincera. La sangre se había filtrado a través del pelaje, más oscura que la tierra húmeda del exterior. El hombre, en forma de centinela, cerró los ojos y apretó la cabeza contra la mano de Royce con un peso que parecía disculpa y confianza a partes iguales. ¿Por qué nos ayudaste?, preguntó Royce. No porque necesitara oír la respuesta, sino porque la pregunta es algo que los hombres se hacen cuando el mundo se reorganiza bajo sus pies. Los labios del hombre, sí, labios, se movieron en un sonido que no era una palabra. Iris se acercó. Ni una palabra, no pronunciada. Pero sus ojos les dijeron algo en la gramática universal de los seres vivos. Porque ella es mía. Porque ellos son míos. Porque recordamos. Porque hay una deuda más antigua que tú. Se sentaron así en el humo tenue y el calor persistente de la piedra, mientras la luz exterior comenzaba su lento e indiferente ascenso. A lo lejos, entre los árboles, se oyó un sonido como el de un hombre que recuperaba la voz y maldecía en la mañana. Luego, el motor de un camión en alguna parte, un estruendo sordo que significaba que los cazadores se movían, no huían. Hermón no se había rendido. No sabía cómo. Las manos de Iris seguían trabajando. Royce encontró vendas envueltas, metidas, susurró tonterías sobre puntos de sutura y viajes al pueblo, y un médico que podría mirar 2 veces. Ante una historia de heridas. La respiración del hombre se aquietó, pero superficial.
Se movió y miró a través de la boca de la cueva, hacia el mundo húmedo donde los hombres habían llegado con ganancias en el bolsillo y crueldad en la mirada. Cuando terminaron, tenían un sistema de intercambio brusco. Agua en una vieja taza de hojalata, un cuadrado de cecina seca para Royce, porque el mundo aún funcionaba con cosas pequeñas y sensatas. Un gesto de Iris que decía, hacemos lo que tenemos que hacer. El hombre giró el rostro hacia Royce y le puso algo pequeño en la palma. Barro que se le escapaba de la carne. Una mancha, una marca, suciedad en la piel que significaba más que gratitud. Royce la conservó. Afuera, un viento soplaba entre los árboles como un rumor que cobraba fuerza. A lo lejos, el ruido áspero de los hombres trabajando en un plan se instaló en el bosque como una nueva amenaza. Pronto habría huellas. Habría preguntas en el mercado, en el restaurante y en la oficina de correos. Las historias circularían. Por ahora, habían ganado tiempo. El tiempo no era seguridad, pero era tiempo. Tenían a la mujer, al centinela y una cueva con sabor a pino. Royce miró a Iris y luego al hombre, y sintió que el mundo se transformaba en una nueva forma. Había una pequeña y obstinada vida en la hondonada que no podía ser erradicada tan fácilmente. Y en algún lugar al pie de la colina, Herman se recompuso y murmuró a sus hombres. Una promesa, más para sí mismo que para nadie, de que no lo abandonarían. El bosque escuchó y solo respondió con la lenta e indiferente caída de una hoja, como para recordarles a todos que incluso los sonidos más pequeños en un lugar como este lo cambian todo. Se sentaron y el fuego susurró, y el guardián herido observó la entrada de la cueva como si estuviera impidiendo que el cielo se derrumbara. El trabajo apenas comenzaba. Bajo el pálido peso de la mañana, la cueva había vuelto al silencio. El tipo de silencio que solo se instala después del caos, denso y lento como lana mojada. Afuera, el aire olía a hierro quemado y humo de pino. Iris se sentó junto a la hembra herida de pie grande, volviendo a envolver la gasa con dedos firmes, comprobando el pulso, ahora más fuerte bajo su espeso pelaje. Su pecho subía con cada respiración. Ya no era una lucha, solo una lenta recuperación. Roy estaba justo al otro lado de la entrada de la cueva, con el rifle aún colgado a la espalda, aunque ahora tenía las manos vacías. Ya no miraba el bosque. Estaba escuchando. El macho no había regresado. Él había guiado a esos hombres. Herman Pique y su equipo los arrastró a través de la maleza y más adentro del bosque, donde los árboles crecían cerca, y la luz apenas se filtraba entre los troncos. Lo había hecho con la paciencia que solo un viejo guardián tiene, sangrando, pero erguido, empujando más profundo con cada paso, no con ira, sino con sacrificio. Royce había visto esa mirada antes, en la mirada que se dirigía al sabueso para arrancarla del cervatillo, en los ojos de hombres que sabían que no volverían a casa de la guerra, pero aún así pasaban una carta a la litera de al lado. No era rabia, era decisión, pero ahora había sido nuestra. El sol había intentado salir a través de la niebla, pero fracasó. Un brillo apagado se filtraba a través del dosel, como el aliento tras un cristal esmerilado. Royce salió del refugio de piedra. Sus botas crujían sobre la hojarasca y la arenilla. Su aliento formaba nubes en la quietud. Tomó la correa del hombro, se la ajustó y comenzó a bajar la pendiente hacia el recodo de arcilla roja del arroyo, el lugar donde la escorrentía se acumulaba y dejaba atrás todo lo que tocaba. No le dijo ni una palabra a Iris. Ella lo sabía. Simplemente asintió sin levantar la vista. Había cosas que no necesitabas explicar cuando el bosque ya había hablado por ti. El sendero se abría en una amplia curva a lo largo de la cresta, pasando por el lugar donde un matorral de saúco había sido aplastado en la refriega de la noche anterior. El olor a sangre aún se aferraba a la maleza. Royce lo encontró en la forma en que las moscas volaban en círculos, lentas por el frío. Entonces la primera huella, una profunda marca en el barro, tan larga como su antebrazo, el pie derecho, los dedos arrastrados ligeramente, favoreciendo el lado izquierdo, aún caminando, aún con vida. Siguió ese rastro, hacia el oeste, adentrándose en las zonas más tranquilas del bosque. El bosque se abría en una hondonada donde los árboles se inclinaban, y la maleza se reducía a troncos desnudos y agujas caídas. En lo alto del puente, Herman Pique estaba de pie con su arma a medio levantar, en un pueblo que observaba. Más pasos. El jefe de correos. Dos chicos de la tienda de piensos. Una mujer apretando una Biblia contra el pecho, pero con aspecto de que podría tirarla si fuera necesario. Las manos de Hermón temblaban. La campana seguía sonando.
El hombre no se movió. Se quedó de pie como una piedra tallada en la forma de la confianza. El tipo de confianza que solo aparece cuando te cuesta algo. Royce dio un paso adelante de nuevo, despacio, con un pie en el borde de las tablas. «Bájala, Herman», repitió. «Más suave ahora. Ya no estás solo frente a él». Herman miró más allá de ellos. Finalmente vio lo que había hecho el timbre. La gente no tenía cámaras. No sostenían teléfonos. Tenían recuerdos. Rostros abiertos por la sorpresa. Sí, pero también algo más. Testigo. El arma bajó 1 centímetro, luego otro, y fue entonces cuando Royce se movió. Rápido, seguro, como si hubiera estado esperando ese cambio. Se abalanzó, agarró el cañón con ambas manos. Herman maldijo, tiró, pero Royce giró la culata hacia un lado, derribándolo con la fuerza de una rama de árbol al romperse. Ambos chocaron con fuerza contra el puente, la madera crujió bajo su peso. El arma resonó y se deslizó por los tablones. Iris ya se estaba moviendo. La agarró y retrocedió, sosteniéndola con ambas manos como si había sido entrenada para esto toda su vida. Herman se incorporó a duras penas, intentó alcanzar el lateral de su cinturón, pero no encontró nada. Royce le sujetó la muñeca con fuerza, se la retorció a la espalda y lo hizo girar hacia la barandilla. Con un movimiento jadeante, sacó el rollo de alambre de la trabilla del cinturón de Herman y lo envolvió alrededor de ambas muñecas. Rápido, apretado, el tipo de atadura de la que no te liberas a menos que alguien quiera dejarte salir. Todo el puente se quedó en silencio. Ni aplausos, ni gritos, solo el viento moviéndose entre las agujas de pino y una campana que finalmente se había apagado. Hermón no dijo una palabra. Estaba sentado en el puente, respirando con dificultad, con las muñecas atadas a su propia cuerda de trampa, con los ojos moviéndose de un lado a otro como un hombre buscando la versión de la historia donde salió limpio. Pero nadie se lo creía porque en ese silencio, lo que más destacaba no era la sangre, ni el rifle, ni los viejos rencores. Era la figura del que no había huido. El pie grande macho, erguido frente a 2 humanos. Ni rabia, ni salvajismo, solo la gracia agotada de alguien que no sabía ser cruel, ni siquiera con todas las razones. Ned soltó la cuerda. La campana de la capilla se balanceó una vez y luego se quedó en silencio. Royce miró cuesta abajo a todos los rostros que observaban, algunos con la boca abierta, otros temblando, pero no con miedo. Ya no, con conocimiento, y ese conocimiento se asentó profundamente, en algún lugar que ninguna historia podría deshacer. Royce levantó a Herman de un tirón y lo guió bruscamente hasta el borde del puente, donde el ayudante del sheriff ya estaba aparcado al final del camino de grava. No se necesitó sirena. Iris retrocedió hacia el hombre, revisando su herida de nuevo. Él no la detuvo. Su respiración era lenta, pesada, pero segura. Por ahora. No hablaron mientras la multitud se dispersaba lentamente. Algunos se dieron la vuelta sin decir palabra. Algunos asintieron, la mayoría a Royce o a Iris, pero no pocos a la figura que seguía de pie bajo la copa de los árboles. Su rostro mitad en la luz, mitad en la niebla. El rostro salvaje, con aspecto humano, de un ser que lo había arriesgado todo no para luchar, sino para protegerse. Royce miró el arma en las manos de Iris y se la quitó con cuidado. Ambos vieron como el sol finalmente ascendía sobre la cresta, tiñendo Maple Hollow de oro y sombra. En algún lugar detrás de ellos, el arroyo susurraba contra las rocas. En algún lugar más profundo, el bosque escuchaba, y nadie volvió a tocar la campana porque ya había dicho suficiente, y el bosque, como siempre, recordaba. La primavera llegó tarde a las crestas sobre Maple Hollow, como si las montañas hubieran hecho un pacto silencioso con el frío para resistir un poco más. Pero cuando llegó, no pidió permiso. Llegó en el sonido del agua corriendo con más fuerza por los arroyos de arcilla roja, en la forma en que la escarcha finalmente se desprendía de las rocas como una vieja armadura, y en la forma en que el polen de pino flotaba como una niebla dorada justo encima del suelo del bosque. Para la segunda semana de marzo, los árboles latían con una especie de aliento que se podía sentir a través de las botas. La vida regresaba lentamente, como algo que probaba si era seguro volver a crecer. Dentro de la cueva de piedra, la luz se filtraba a través de la estrecha boca a rayas, que se posaba sobre la manta de lana que Iris había colocado alrededor de las piernas de la hembra de pie grande. Había desenvuelto las vendas esa mañana, revisando la herida cuidadosamente. La infección había desaparecido.
La piel había comenzado a endurecerse y a sonrosarse bajo el pelaje. El pulso era constante, ya no era dificultoso. La respiración de la criatura era profunda, silenciosa, el tipo de descanso que no proviene solo del sueño, sino de sobrevivir a algo de lo que no estaba seguro de sobrevivir. Iris estaba sentada con las piernas cruzadas junto al fuego, removiendo agua en una taza de hojalata con una ramita de sauce. Sus dedos aún olían ligeramente a antiséptico y savia de pino. No había dicho mucho esa mañana. No lo había necesitado. Royce ya había bajado a revisar las trampas que había colocado más al este. No para atrapar, solo para rastrear el movimiento. Y el macho se había ido con él, cojeando menos cada día, todavía vigilando, siempre observando, pero ya no estaba hecho de tensión. Ahora caminaba junto a Royce, no detrás. Al mediodía, Royce retrocedió. Apartó la lona que habían tendido sobre la entrada de la cueva y entró con las botas manchadas de tierra roja y un corte reciente en el nudillo causado por una enredadera. «Está bien», dijo Iris, levantando la vista. Esta mañana aguantó el peso sobre ambas piernas. No se desplomó. Royce gruñó, dejó la mochila junto a la pared y se agachó cerca del fuego. «¿Ya te ha mirado?» Iris negó con la cabeza. «Casi, pero no del todo. Ya lo ha hecho». Mantiene la mirada baja, como si esperara a ver cómo termina esto. Royce no respondió. Atizó el fuego distraídamente con un trozo de corteza y miró hacia el fondo de la cueva, donde yacía la hembra. El macho había regresado, de pie justo detrás de Royce, en silencio. Dio un paso adelante, se agachó junto a ella y le puso una mano en el hombro, sin presionarla, solo asentándola. Ella se movió y abrió lentamente los ojos. Esta vez no se giró. Ella lo miró primero, luego se lo pasó a Royce, a Iris. Sus ojos ámbar no se abrieron de par en par, no brillaron, solo lo sostuvieron por un momento más largo que antes. Y eso fue suficiente. Esa tarde, Royce cabalgó hasta el pueblo por primera vez en días. No porque quisiera, porque tenía que hacerlo. La fecha del juicio estaba fijada. Hermón Pique estaba siendo acusado de captura ilegal, crueldad animal, intento de tráfico de fauna silvestre y porte de un arma no registrada en tierras estatales. No era suficiente para encarcelar a un hombre para siempre, pero sí para detenerlo por un tiempo y para que la gente hablara. Royce aparcó cerca del juzgado, sentado con el sombrero bajo mientras Iris entraba para testificar. No necesitaba hablar. Iris había traído muestras, fotos de los cebos, trampas de acero, los registros veterinarios que había guardado desde el día en que trataron las heridas. El juez apenas levantó la vista cuando Iris le entregó el cuaderno con las coordenadas y los bocetos garabateados por Herman. Todo estaba allí, suficiente verdad para pesar la sala. No preguntaron quién era el paciente, no se atrevieron. La gente del pueblo no presionaba mucho. Eso es lo que pasa con lugares como Maple Hollow. Ven lo que ven y deciden en silencio qué creer. La mayoría no hizo preguntas. Algunos dejaron frascos de ungüento en el porche de Royce. Algunos dejaron leña extra en la caseta del timbre sin dejar nota. El viejo Ned, el herrero, estaba afuera de la oficina de correos y asintió una vez cuando Royce pasó. Nada más. Para cuando volvieron a subir la montaña, el viento había cambiado. La nieve derretida corría en delgados riachuelos por los viejos senderos. El círculo de piedras detrás de la cabaña de Royce, el que no había tocado en años, brillaba con musgo y recuerdos. Pasó junto a él sin mirar. A la mañana siguiente, la mujer estaba de pie. Era justo después del amanecer. El cielo estaba rosado y agrietado por los graznidos de los cuervos. El fuego se había apagado. Royce estaba afuera recogiendo agua. Iris estaba preparando el botiquín. El vapor se cernía en el aire del atardecer como un recuerdo. No habló, no silbó, solo observó. Porque a veces el bosque responde y cosas que no hablan en absoluto, y fue suficiente. Un domingo, no mucho después, Iris pasó con un pastel que no había querido hacer. Se sentaron en el porche, compartieron café en silencio, observando el viento moverse entre las hojas tempranas como si buscara permiso. En un momento dado, Royce asintió hacia el estante del interior. ¿Viste la piedra?, preguntó. Iris sonrió. Pensé que dejarían algo. Royce volvió a mirar hacia el bosque. No fue una despedida. No, dijo ella. No lo fue. Y no dijeron nada más.
porque algunas deudas no se deben decir. Simplemente descansan en los huesos de personas que vivieron algo más grande que ellos mismos. Personas que no se alejaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Personas que hicieron espacio para una especie de milagro que no llegó con alas, linternas ni equipos de televisión. Solo huellas en el barro. Manos que no temblaron. Ojos que vieron más allá del miedo. En algún lugar más profundo del bosque, más allá de donde las líneas del mapa dibujan cercas y senderos. Un par de vidas se movían juntas entre la sombra y la luz. El hombro del macho se había curado en una espesa cresta de pelo. La hembra caminaba fuerte ahora, paso a paso a su lado. No hablaban como nosotros, pero de vez en cuando, él extendía la mano, le tocaba la muñeca, y ella respiraba con más calma, como quien recuerda la forma de la seguridad. En el pueblo, nadie construía un monumento. Ninguna placa, ningún letrero de madera tallada junto al sendero, pero la gente recordaba. Y recordar en un lugar como Maple Hollow a veces es toda la verdad que necesitas. Royce mantenía la luz del porche encendida casi todas las noches. No muy brillante, solo la suficiente para decir, no estás sola ahí fuera. Y a veces, cuando el arroyo corría alto o el viento cambiaba justo de dirección, se incorporaba en la cama, sentía el silencio en la linde del bosque y sabía que algo observaba. No con miedo, ni con advertencia, sino con gratitud. Porque una vez, en la estación fría, alguien había llamado no a la puerta, sino al alma. Y en lugar de darse la vuelta, había respondido. Y el bosque nunca olvida ese tipo de cosas. Nunca. Aunque no deje huellas, aunque nunca vuelva a llamar, aunque solo regrese en forma de una piedra silenciosa, recuerda. Y espera. Y lleva consigo a quienes eligen la bondad en la quietud. Siempre. A veces, las historias más poderosas no terminan con aplausos ni respuestas. Se instalan en la quietud de nuestros corazones, como el silencio de un bosque después de la lluvia, o el silencio entre dos almas que se entienden sin decir una palabra. Estas son las historias que no gritan. No piden ser recordadas. Simplemente permanecen, esperando con dulzura a que regresemos a ellas cuando estemos listos. Porque en lo profundo de todos nosotros hay un conocimiento. Esa bondad, una vez dada, no desaparece. Resuena. Se extiende. Se planta como una semilla en lugares que ni siquiera notamos que están secos. Y un día, cuando menos lo esperamos, vuelve a crecer hacia nosotros en forma de gracia. Quizás no con fuerza, quizás no con rapidez, pero siempre con significado. La verdad es que tal vez nunca comprendamos del todo lo que camina a nuestro lado en este mundo. Ya sea en los árboles o en los espacios entre nuestros días cotidianos, hay cosas que no podemos explicar, solo sentir. Pero sí sabemos esto. La compasión es un lenguaje más antiguo que las palabras. Y cuando elegimos actuar desde ella sin necesidad de ser vistos, sin esperar nada a cambio, participamos en algo sagrado, algo real. A veces se necesita valentía para ayudar a un desconocido. A veces se necesita más para ayudar a un ser que ni siquiera comprendemos. Pero una y otra vez, son esos pequeños actos silenciosos, los que nadie más ve, los que terminan marcando la mayor diferencia. Son la razón por la que la confianza puede florecer de nuevo en lugares rotos. La razón por la que algo salvaje y herido puede acercarse. No para herir, sino para dar esperanza. Y quizás eso sea lo más humano de todo. Estar presente ante algo frágil, dar espacio a algo sagrado, incluso cuando el mundo nos dice que miremos hacia otro lado. Creer en nuestros huesos. Esa empatía no es debilidad. Es sabiduría. Esa gentileza no es insensatez, es fuerza. Vivimos en una época donde el ruido a menudo ahoga el significado, donde el miedo corre más rápido que la comprensión. Pero de vez en cuando, una historia nos recuerda quiénes somos cuando estamos en nuestro mejor momento. No perfectos, no intrépidos, solo presentes, dispuestos, aún capaces de elegir el amor sobre la duda. Así que si esta historia conmueve algo en ti, incluso en silencio, aférrate a eso. Deja que te recuerde que la sanación es posible, que la gracia se puede encontrar en lugares inesperados, y que las cosas que hacemos el uno por el otro, sin importar cuán pequeñas sean, nunca se pierden. Perduran de maneras que tal vez nunca veamos por completo. Gracias por dedicar tiempo a este viaje. Si te conmovió, aunque sea un poco, nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Tu voz importa. Tu presencia importa.
Y si te gustaría unirte a nosotros para más historias como esta llenas de asombro, emoción y un poco de misterio, por favor considera suscribirte y seguirnos. Hasta la próxima, cuídense los unos a los otros y manténganse abiertos a las cosas que aún eligen la amabilidad en un mundo tranquilo.